Vale, vídeo 2, empezamos con la institución del Parlamento andaluz. Hago un breve resumen porque, bueno, aquí se puede uno extender en todo lo que quiera y más, ¿no? Venga, no me entretengo. Por decreto del presidente de la Junta se disuelve el Parlamento y a su vez se convoca elecciones, ¿vale? Tanto uno como otro se publica en el BOJA en el mismo decreto. Este decreto fija dos fechas. La fecha de las elecciones, ¿vale? Que sería, según pone en la Constitución española, sería entre los 30 y 60 días posteriores a la expiración del mandato, ¿vale? Entonces fija ya una fecha determinada de elecciones. Y también fija otra cosa, que es otra fecha, la fecha de la sesión constitutiva del Parlamento, resultante de esas elecciones, ¿vale? Esa fecha debe de ser dentro de los 25 días siguientes a la fecha de celebración de las elecciones, ¿vale? Bueno, una vez que se publica en voz el decreto este de la presidencia, pasan los días, llega la hora de la celebración de las elecciones y se conoce al final, pues en el mismo día, al final, pues la nueva composición del Parlamento. Llegado el día que decía el presidente de la Junta en su decreto, pues se constituye el Parlamento, ¿vale? La sesión constitutiva del Parlamento. Primeramente se formaría una mesa de edad, constituida por un presidente, que sería el diputado más viejo, y dos secretarios, que serían los diputados más jóvenes. Dicha mesa de edad da lectura sobre el decreto del presidente de convocatoria, de la relación de diputados electos y de los recursos contenciosos electorales interpuestos, si es que se ha interpuesto alguno. Seguidamente se procede a la elección de la mesa definitiva mediante votaciones sucesivas en papeletas. Primero se elige al presidente por mayoría absoluta, después a los 3 vicepresidentes por mayoría simple y último a los 3 secretarios por mayoría simple también. Sí, ¿por qué? Pues porque la mesa del Parlamento está constituida por un presidente, 3 vicepresidentes y 3 secretarios, ¿vale? Finalmente, el presidente de la mesa comunicará la constitución del Parlamento al Rey, al Senado, al presidente de la Junta y al gobierno de la nación. Vale. Siguiendo. Dichos diputados electos adquirirán la condición plena de diputado, no desde el principio, sino cuando cumplen los requisitos siguientes, que son 3. Presenta cada uno de ellos su credencial. Segundo, cumplimenta la declaración de su profesión en fecha de incompatibilidades. Y tercero, presenta copia de su RPF, ¿vale? Entonces, cuando adquieren la condición plena de diputado. Siguiendo, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la sesión constitutiva del Parlamento, pues se dirige escrito a la mesa del Parlamento, un escrito cada grupo parlamentario que se forme, ¿vale? Ese escrito, ese grupo parlamentario tiene que tener un nombre, tiene que tener una composición de miembros, el portavoz titular y un máximo de 2 adjuntos. Vale, cualquier grupo parlamentario tendrá un mínimo de 5 diputados. Y bueno, los portavoces de los grupos parlamentarios pues forman la junta de portavoces. Seguimos. Los diputados tendrán derecho a asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno del Parlamento y de las comisiones de las que formen parte. Podrán asistir sin voto a las sesiones de las comisiones de las que no formen parte. Los diputados tendrán derecho a formar parte al menos de una comisión y a ejercer las facultades y desempeñar las funciones que este reglamento les atribuye, el reglamento del Parlamento. Se le está refiriendo.
Durante la tramitación de un proyecto de ley ante el Parlamento hay un plazo de 15 días para presentar enmiendas. Ahora hablamos de las comisiones. Las comisiones son grupos de miembros que designen los grupos parlamentarios. Las comisiones eligen de entre sus miembros un presidente, un vicepresidente y un secretario. Hay 3 tipos de comisiones, ¿no? Comisiones permanentes legislativas, comisiones permanentes no legislativas y comisiones no permanentes, ¿vale? Las comisiones permanentes legislativas pues tienen los mismos nombres que las consejerías, ¿vale? No me voy a extender porque si no, no quiero extender demasiado el vídeo. Después, comisiones permanentes no legislativas, pues son 7, ¿no? Entre las cuales está reglamento, otro el Estatuto de los Diputados, otros asuntos europeos, etcétera. Y después las comisiones no permanentes se crean para un fin concreto, por eso es no permanente, que a su vez pueden ser bien de investigación o bien de estudio, ¿eh? Las comisiones permanentes, sean legislativas o no legislativas, deberán constituirse dentro de los 20 días siguientes al de la sesión constitutiva del Parlamento. Bueno, hemos hablado así por encima de las comisiones. Ahora de la Diputación Permanente. La Diputación Permanente está compuesta por la Mesa del Parlamento y por tantos miembros más como número complete el de composición de las comisiones, ¿vale? La Diputación Permanente es convocada por su presidente, tiene un presidente propio, a iniciativa propia o bien a petición de 2 grupos parlamentarios. Bueno, y por último hablamos así un poco por encima de las votaciones que tienen lugar en el Parlamento. El quórum de asistencia pues sería la mayoría de los miembros, ¿vale? Cabe delegación de voto ante ciertos supuestos, ¿vale? La delegación de voto es permisible frente a supuestos de paternidad o maternidad y de enfermedad prolongada. La votación en sí misma podrá ser por asentimiento a la propuesta del presidente, ordinaria, pública por llamamiento. Por ejemplo, votación de investidura es pública por llamamiento, la votación de moción de censura también, y la votación de la cuestión de confianza pues también. Y aparte, y secreta, ¿vale? La votación va a ser secreta mediante papeletas en una urna, ¿vale? Es decir, la votación podrá ser por asentamiento a la propuesta del presidente, ordinaria, pública por llamamiento y secreta. Bueno, pues ya está. Hasta aquí el Parlamento.